Estas son las generaciones de Noaj. Noaj fue un hombre justo, íntegro en sus generaciones. Con Dios caminó Noaj. Rashi nos dice que el texto repite el nombre de Noaj 3 veces para mostrar su consistencia interior. Era justo ante sí mismo, ante sus generaciones y ante Hashem, sobre todo en sus generaciones. Rashi cita 2 lecturas. Algunos dicen que incluso en una generación corrupta se mantuvo justo, como si hubiera vivido entre los justos. Otros que solo destacaba porque su entorno era oscuro, pero no había sobresalido entre los verdaderos tzadikim. Enseña la dualidad, que el mérito personal frente a un contexto colectivo. El Talmud debate que si Noaj fue verdaderamente justo o simplemente relativamente bueno. Se pregunta, ¿por qué no intercedió por su generación como Abraham lo hizo por Sodoma? Responde que cada alma tiene una misión. Noaj fue ejemplo de pureza individual. Abraham fue compasivo a nivel universal. El Zohar dice que Noaj representa al Tzadikim Yesod, el justo que sostiene al mundo. El arca es el símbolo de su alma, y el caminar con Dios significa vivir en un flujo constante de unión entre lo superior y lo inferior. El Zohar nota que el nombre Noaj significa descanso, aludiendo a la armonía interior del justo en medio de un caos. El Midrash pregunta, ¿por qué Dios llamó a Noaj Tamid, íntegro? Porque nunca se mezcló con la corrupción ni con los dioses falsos. El Midrash se compara como un lirio que en medio de espinas es rodeado de maldad, pero queda intacto. El Meam Lois nos dice que caminar con Dios implica vigilancia constante sobre los pensamientos. Noaj no solo era justo, sino que guardaba pureza interior, midiendo cada palabra, cada deseo de su generación que estaba perdida y la violencia y lujuria, pero él mantuvo su dominio propio. El Rachman nos enseña que caminar con Dios es entrar al apogeo interior, donde uno se refugia en la conciencia divina, incluso en las tareas simples. Noaj es el modelo de quien no buscaba ser visto, sino permanecer conectado incluso dentro de un ruido del mundo. El Ari explica que el alma de Noaj proviene de un canal de equilibrio entre Gesed y Geburah. Por eso su corrección fue mantener el balance entre justicia y compasión. El diluvio representa una purificación cósmica y su papel fue actuar como filtro de una misericordia para el nuevo mundo. Así como Job no entendía el sufrimiento, Noaj tampoco comprendía por qué debía perpadecer a toda su generación. Su aliento ante Dios no era indiferencia, sino una aceptación profunda del mismo. El Ramak nos dice que el texto no dice Noaj temió a Dios, sino caminó con él. Hay diferencia entre el que teme y el que camina. El primero obedece, el segundo comparte dirección. Noaj vivía en sincronía, no solo en obediencia. Rabinos actuales explican que el justo de una generación no necesariamente corrige el mundo, sino que mantiene viva la posibilidad del bien. Noaj no detuvo el diluvio, pero permitió que la humanidad tuviera un nuevo comienzo. Su rectitud silenciosa fue el puente entre la destrucción y el renacimiento. En conclusión, el primer pasuk de Noaj no solo representa un personaje, representa un camino. Caminar con Dios no significa escapar del mundo, sino ser en un punto de pureza en medio del desorden. Noaj enseña que incluso una sola vida coherente puede sostener el equilibrio del universo. Ahora veamos el pasuk 2. El pasuk 2 nos dice, y engendró Noaj 3 hijos, Shem, Ham y Jefet. Así explica que estos 3 nombres no son casualidad. Shem significa nombre y alude a la fama y elevación espiritual. Ham significa calor.
representa la fuerza y el deseo físico, y Jefet significa belleza, la armonía y el arte. Dios permitió que los tres se convirtieran en los fundamentos del nuevo mundo espiritual: fuerza, vitalidad y belleza. El Talmud nos enseña que de estos tres provienen las tres grandes ramas de la humanidad. Cada hijo hereda un rango espiritual: Shem, el estudio y la profecía; Ham, la acción y el instinto; y Jefet, la estética, el pensamiento filosófico. Hashem diversificó el alma humana para que cada nación aportara algo único a la creación. El Zohar interpreta que los tres hijos como tres canales de energía divina: Gesed, bondad; Geburah, rigor; y Tiferet, armonía. Shem encarna la línea derecha de la misericordia; Ham, la izquierda, la fuerza o severidad; y Jefet es el centro, la belleza y el equilibrio. Así Noah se convierte en el nuevo Adán, un microcosmos de equilibrio divino restaurado tras el caos del diluvio. El Midrash dice que Noah fue bendecido con 3 hijos porque el mundo necesitaba 3 pilares para sostenerse nuevamente. Cada uno representa un modo de reparar la caída anterior de la humanidad. Shem es la palabra, Ham la acción y Jefet la interacción. Dios no busca uniformidad, sino la diversidad en un propósito. El Mean Loes resalta que el orden de los nombres no es cronológico, sino espiritual. Shem está mencionado primero porque sería el antepasado de Abraham, y con él el pueblo que recibiría la Torá. Sin embargo, cada hijo tiene una misión divina. Ham, aunque cayó en actos vergonzosos, después fue creado con potencial y calidez y vida. Y Jefet fue creado con sensibilidad hacia la belleza y la justicia. El Rabbi Nachman nos enseña que los 3 hijos representan 3 estados del alma dentro de cada persona. Shem es la voz espiritual interna, Ham los impulsos terrenales y Jefet es la mente que busca equilibrio entre ambos. El trabajo espiritual es hacer que los 3 vivan en armonía bajo el mismo mando de la misma alma. El Ari explica que los 3 hijos son reencarnaciones de 3 aspectos del alma de Adán. Cada uno lleva un fragmento del Tikkun, o sea, de su reparación de la humanidad. Shem repara el alma superior, la Neshama; Ham, el alma vital, el Nefesh; y Jefet, el alma del pensamiento, Ruach. A través de ellos, el mundo vuelve a tener estructura espiritual después del caos. El libro de Job dice que de uno de los que nacen de los 3 caminos del hombre. Parafrasis de Job 14:4. Así como Job ve el sufrimiento de la multiplicidad del alma, aquí la Torá nos recuerda que de un solo justo salen 3 senderos de sabiduría: la pasión y la belleza. El equilibrio entre los 3 define la justicia interior. Esto quiere decir o implica que la intención de Noah no es tener hijos por instinto, sino por un mandato y propósito divino para dar continuidad a la creación. Su paternidad fue espiritual ante una biológica. Hay comentarios modernos que explican que los 3 hijos son el reflejo de los 3 niveles desarrollados por el humano. Shem, el silencio de la trascendencia; Ham, la energía y de superioridad; y Jefet es la búsqueda de belleza y equilibrio. Dios permite que cada civilización desarrolle uno de estos aspectos para que el mundo entero en conjunto exprese su imagen. En conclusión, el segundo pasuk de Noah nos enseña que el alma humana está compuesta de 3 fuerzas que no se trata solo de generar, sino que de una arquitectura interior. Cada uno de nosotros tiene dentro de Shem el que anhela en el sentido. Ham es quien desvela la vida y Jefet es quien busca la armonía. El desafío espiritual es hacerlos convivir bajo una misma condición y conciencia. Así, Noah es logrado o logra su primer casa.
Ahora bien, veamos el tercer paso. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y la tierra se llenó de violencia. Jamás. Rashi explica que la corrupción se refiere tanto a una idolatría como a la conducta sexual inmoral, un robo, un abuso o una violencia cotidiana. No era solo un pecado individual, era la sociedad entera normalizando el mal hasta que de la tierra misma gritaba por justicia. Cuando la corrupción se vuelve costumbre, incluso la naturaleza se contamina. El Talmud dice que el decreto de lo divino es dar un sello por la idolatría, ni de avergonzarse, ni de un asesinato, sino por el contrario, por el robo, porque el robo destruye la confianza social, incluso sin guerras. Por eso el juicio vino desde adentro. Las aguas mismas en el mundo se relajaron contra quienes la corrompieron. El Zohar nos dice que la tierra se corrompió. Cuando el ser humano se desconecta de su fuente divina, la tierra deja de repetir su flujo de una luz. La violencia no es solo física, sino energética, una distorsión del equilibrio entre dar y recibir. El Midrash compara la generación del diluvio con un jardín que fue sembrado de buenas semillas, pero el hombre lo abandonó. Dice que el Creador no destruyó por venganza, sino por una compasión, para limpiar y volver a plantar. El diluvio fue una purificación, no fue un castigo. El Meam lo resalta de la misma manera. La tierra Aretz no solo es el suelo físico, sino la humanidad en general. Cuando la Torá dice que se corrompió la tierra, indica que el alma del mundo, o sea, la conciencia colectiva, había perdido su forma. Cada robo, cada engaño, cada debilidad de la luz es que sostenía la creación. El Rabbi Nachman enseña que jamás nace cuando la persona deja de sentir que todo proviene de Dios. El que no confía toma lo que cree que le falta, y así comienza la violencia. La corrección es restaurar la fe simple, la emuná. Reconocer lo que nos pertenece llega por su justo canal. El Ari explica que el alma colectiva del mundo se rompió. En esa generación, el diluvio representa una reabsorción de esas chispas para limpiarla. La corrupción de la tierra fue la ruptura del orden espiritual entre el alma y el agua. El agua descendió para rehabilitar la energía del universo. Job dice, la tierra entrega la injusticia que ocultó. Cuando los hombres abusan de la tierra, ella misma devuelve el reflejo del desorden humano. En ese sentido, el diluvio fue la reacción natural de un mundo que ya no soportaba para sostener más la mentira. El Rambam interpreta que delante de Dios indica que es el juicio divino que fue inevitable, porque la corrupción ya no era solo visible para los hombres, sino que había llegado a un nivel celestial. No era un mal secreto, era público y era descarado, sin pudor. El mundo había perdido la vergüenza sagrada, la señal de que el alma colectiva se había dormido. Los comentaristas actuales observan que jamás puede traducirse también como abuso sistemático. En cuanto el poder, la economía o la palabra se usan para oprimir, cuando eso ocurre, la tierra, es decir, la sociedad, se llena de grietas internas que terminan por colapsar. El diluvio es entonces una metáfora profunda de lo que sucede cuando la humanidad pierde el sentido de lo sagrado en lo cotidiano. Cuando la Torá dice, se corrompió la tierra, no habla solo del pasado, describe también nuestros tiempos. La corrupción no empieza con grandes crímenes, sino con pequeñas renuncias a la verdad. Cada que uno justifica la mentira o el abuso, el alma del mundo se debilita un poco más. La violencia no siempre es física, puede ser palabra dura, una indiferencia, una injusticia repetida. Pero así como el agua purificó la tierra, también la conciencia puede limpiar el alma. Cuando reconocemos lo que hemos distorsionado y volvemos a caminar con humildad, el diluvio interior se convierte en una lluvia que limpia, que no destruye, porque Dios no busca borrar al hombre, sino reenseñarle a florecer.